Analizada la historia de Marco, pasamos a una historia posiblemente tétrica, compleja, que se está realizando, que se está ocurriendo, que está pasando en casi todos los países latinoamericanos por una mala formación y por una mala reacción ante el problema de la sexualidad. Lo he traído como todo a través de una imagen. Este niño apenas tiene los 12 años. Es un deportista. Y llega a la casa de papá, llega con su papá y les pone una situación muy compleja para él y muy compleja para el papá o la mamá. Papá, me dijo la psicóloga de la escuela que le dijera a mi mamá que soy gay. Una autoridad. Habíamos hablado cuando hablábamos de la virtud de la obediencia. ¿Debe el hijo obedecer? Pues aquí está obedeciendo. Y este chico, hijo, si solo tienes 12 años, ¿cómo puedes decidir a esa edad tu sexualidad? Una pregunta que quizá podríamos decirle, papá, no te toca decírselo al hijo, sino a la psicóloga. O sea, Daniel, ¿no te habrás sobrepasado en el caso? No. Es uno de los casos que más se repiten hoy en muchos países concretos, Canadá, en muchos países concretos, ciertos estados de los Estados Unidos, en ciertos países concretos, Chile, etcétera. Hijo, si solo tienes 12 años, ¿cómo puedes decidir a esa edad tu sexualidad? Y el chico le responde con la sinceridad del caso. La psicóloga me preguntó si prefería a los amigos que a las amigas y le dije que no tenía amigas, solo amigos. Qué sincero, ¿no? Y la psicóloga interpreta, desconociendo que a ciertas edades los chicos solo tienen amigos y no amigas, que las amigas solo tienen amigas y no amigos, porque tienen un comportamiento en su desarrollo totalmente distinto. Cosa que parece que la directora, la psicóloga o la profesora o la maestra no sabía o ignora. Y entonces, ¿y qué te dijo ella? Que hablara con mamá, no con usted, porque si uno prefiere a los hombres que a las mujeres es porque es gay. Podría darles hoy, 2025, una lista de personas importantes en el mundo que han tenido que sufrir esta realidad que estamos tratando de interpretar para explicarnos la reacción de ciertas maestras, de ciertos... Bueno, ustedes me han escuchado hablando de la jurisprudencia de la primera sala, encaminada a una ideología de género muy compleja. Y entonces, ¿y por qué? Dice el papá al hijo, ¿y por qué te dijo que no hablaras de esto conmigo si soy tu padre? El papá está rescatando la autoridad de papá y por tanto la supremacía con respecto a la maestra o con respecto a la directora o con respecto a la psicóloga. Y es muy importante que el papá asuma esa autoridad.
sin enojarse, pero sí que el hijo le quede claro, perdón, yo soy tu padre y yo soy el que tengo que decidir sobre ti. Y preciosamente el hijo, dice la psicóloga, que los papás de los niños tienen estereotipos de género masculinos. En otro canal que no es este, yo he ido analizando la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de México, tanto de la sala primera como de la sala segunda, como del pleno, como de algunos colegiados de circuito sobre este particular. Y me he atrevido a decirle, ¿por qué no hablamos de estereotipos y de prejuicios en vez de estar hablando de estereotipos de género y prejuicios de género? Y con esto yo me atreví a decir en alguna conferencia que la Suprema Corte de Justicia sí había dado el paso a la ideología al considerar todo desde un solo ámbito que es el género, cuando el ser humano es mucho más rico en todos los sentidos que solamente el género. ¿Y qué quiere decir con eso la psicóloga? Dijo, le pregunta el papá a su hijo de 12 años. No lo sé, papá. Según la psicóloga, los papás no entienden a sus hijos gays. La mamá, la psicóloga, está dando por cierto que, y el hijo tiene que aceptar porque lo dice la psicóloga, y el papá entra en crisis. No se puede, papás, ignorar los problemas actuales, pero no podemos confundir a las niñas, a los niños o a los adolescentes como los estamos confundiendo. Por eso es muy importante que tengamos como criterios, como principios, como ideas, que vayamos como acumulando ideas y principios, virtudes y hábitos. De modo que sepamos cómo reaccionar, que es lo más importante, cómo escuchamos, que es importante, cómo logramos que el hijo nos diga más hasta dónde ha llegado, sin que tengamos que preguntárselo maliciosamente, porque le podemos hacer daño, y cuándo tenemos que responder, porque podemos, ok, vámonos a cenar, cenemos, comamos, veamos televisión, hablamos mañana, dejemos pasar el tiempo.